astele.tv. Muy buenas tardes a toda nuestra queridísima audiencia. Gracias por un lunes más, lunes de Bien Integra, salud integral, cuerpo, mente y espíritu. Y muy contento porque estamos todavía en el mes de marzo. Aquí seguimos con el apoyo de nuestra casa televisora Astele TV. Gracias Male, gracias Kenneth, gracias Edgar, gracias a Arturo, gracias a Fer, gracias a todos los que hacen posible este programa Bien Integra, Salud Integral, tratando de compartir con ustedes contenido de importancia para que pues, el ser humano esté completito y que tenga salud así, integral. El día de hoy, como saben, bueno, no saben, pero se los voy a compartir, y como ya hemos hecho en algunos otros programas, estamos muy claros en Bien Integra y su servidor Horacio Guzmán, muy claros en el tema de la importancia de la cultura para el correcto desarrollo del ser humano. Y el día de hoy, pues muy contento de que me acompañe un hombre a quien reconozco y admiro. Tuve la oportunidad de colaborar, de trabajar con él, fuimos compañeros de trabajo en mi hermosísima Guadalajara, en mi bellísimo Zapopan. Y bueno, pues el día de hoy tengo el gusto y el agrado de presentarles a un hombre que es actualmente presidente de la asociación civil llamada Círculo de Libertad Creativa AC. Él es exdirector de Acción Cultural en Zapopan, director de danza del Estado de Jalisco, jefe de cultura del CITEUR, asesor gubernamental en materia cultural y de temas sociales, conferencista por parte del ITESO de la Universidad de Guadalajara y el IPADE, consejero cultural del periódico Mural y gestor cultural como locutor y conductor también de TV y de radio. El día de hoy nos acompaña mi querido amigo Nesli Mombrun. Muchísimas gracias, mi querido Nesli, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar contigo, Horacio, porque hace tiempo, como decíamos, no nos veíamos físicamente, pero qué gusto estar aquí para compartir con todo tu público. Gracias. Y especialmente agradezco también a todo el equipo que hace posible este programa. Así es, el poderoso equipo de Astele TV. Muchísimas gracias a todos. Pues mi querido Nesli, hace mucho no nos vemos y vamos poniéndonos un poco al día. Siempre trato de compartir, digo que como somos un cuerpo, una mente y una parte espiritual, pues hay que trabajar en todos los ámbitos del ser humano, en lo personal y con los demás. Y entonces Bien Integra está al servicio de toda la gente que nos hace el favor de regalarnos la preferencia, de acompañarnos, de seguirnos. Y yo estoy convencidísimo de la importancia de la cultura en el desarrollo de la persona. ¿Tú qué me dices, mi querido Nesli? Sin duda es un proceso realmente importantísimo porque al final de cuentas vemos muchos que decíamos ahorita ya no se puede vivir sin el arte y la cultura, ¿no? Porque se convierte en el centro de las familias, se convierte en el centro de la sociedad y atrevimos a decir que una sociedad sin cultura y el arte pues en poco tiempo va a desaparecer. Entonces, aquí estamos compartiendo lo que es la importancia de la cultura y el arte, y especialmente lo acabamos de vivir y convivir con la pandemia que estamos viviendo, porque sabemos que muchas personas se encuentran dentro de la cultura a la hora de momentos muy complicados, y por eso sentimos y creemos también que la cultura y el arte deben ser parte de la vida cotidiana. Es correcto, sí, sin duda. Creo que hoy este fenómeno mundial que nos ha llevado a cosas casi insospechadas como un encierro masivo mundial, cobra una importancia súper relevante el tema de la cultura y de cómo tenemos que ir viviendo, ¿no? Este tema de la gestión cultural y el programa artístico nacional. ¿Cómo lo visualizas tú? ¿Qué es lo que ves tú, mi querido Nesli? ¿Cómo has vivido esta pandemia especialmente y cómo ves el panorama?
Actualmente, como sabemos, la gestión cultural está en el corazón del proceso creativo, ¿no? Porque al final de cuentas, la gestión es todo lo que hacemos alrededor del trabajo del artista para poder realmente lograr posicionar ese trabajo a un punto específico. Entonces, todos hacemos gestión, ¿no? Hacemos gestión desde diferentes ámbitos, pero ahora la gestión cultural siento que se convierte en algo necesario para el trabajo de todos los artistas. Entonces, pero ahorita, ¿qué estamos viviendo? Estamos viviendo un tiempo bastante complejo, un tiempo donde muchas personas no sabían que era tan importante la cultura en su vida, porque no es lo mismo a acudir a un teatro y tener las puertas abiertas y sabes que puedas ir cada vez que quieras y de repente te das cuenta que no se puede y es una realidad que ya no puedes acudir a ningún centro cultural, no puedes acudir a ningún teatro, no puedes acudir a ningún museo. Entonces se convierte en un faltante dentro de la vida de las personas, la vida cotidiana. Entonces, con esto, toda la gente se da cuenta de la importancia que tiene la gestión cultural en sus vidas y creo que también es una revaloración dentro de la cultura para que todos sepamos que al final de cuentas tenemos algo que ver con la cultura y la cultura también es un proceso de saneamiento en diferentes ámbitos. No únicamente la vida normalmente siempre buscamos la forma de vivir sano, de vivir bien, pero ahora vivir con cultura y el arte es un plus que no podemos decir hoy en día que ya es un lujo, se convierte en una primera necesidad. Claro, sí, desde luego, es un tema que tenemos que retomar y que ver cómo reinventarnos, ¿no? Yo tengo pues muchos chicos aquí en consulta que creo que hoy se arrepienten de no haber ido tanto a museos antes, ¿no? Y ahora hay recorridos muy interesantes, ¿no? Virtuales y una serie de cosas, pero creo que ese poder desplazarte físicamente y asistir y estar ahí con una energía determinada, ¿no? Creo que es importante, pues esto, pero en esta parte de lo virtual, ¿qué nos puedes compartir? ¿Qué ves tú? ¿Qué vislumbras, mi querido Nesli? Es que la gente nunca sabía, nunca pensaba que la cohesión social era tan importante, porque muchas veces a la hora de acudir a un teatro, a un museo, uno dice, ay, no, es que estoy viendo a mucha gente, no me gusta ver tanta gente. Y ahora, cuando hablas con cualquier persona, dice, no, ¿cómo tengo ganas de regresar a un espacio donde haya gente, no? Y esta gente, el hecho de no poder abrazar nada más a una persona, a un amigo, una amiga, entonces, inclusive a la familia, eso también suele suceder, dices, wow, no, me hace falta algo. Me hace falta ¿qué? Que es el trabajo principal de la cultura, que es la cohesión social, el saber convivir y vivir alrededor de algo que tenemos en común, ¿no? Entonces, ahora que estamos en este proceso, ahora que tenemos que entender que esto no es un juego, esto no es un lujo, esto es una necesidad y todos dependemos en cierta forma de la cultura y el arte, también creo que muchos han de extrañar lo que es la cultura y el arte, porque se dan cuenta, nada más el hecho de decir que a lo mejor no puedo acudir a ese museo para ver tal o tal exposición, que tantas ganas tenía de ver esa exposición. Lo virtual siempre ha sido un proceso de trabajo, ¿no? Claro. Todos nos acostumbramos a trabajar de manera virtual, depende, por ejemplo, doy conferencias en diferentes partes de la República, entonces a lo mejor no es necesario moverme hacia un estado u otro para dar una conferencia, porque al Claro. final de cuentas contamos con la tecnología. Pero ahora que no tenemos la posibilidad o no teníamos nada de posibilidad de viajar, de reunirnos con grupo, ya se convierte en una necesidad primaria. Porque cuando no puedes es cuando quieres hacerlo, ¿no? Entonces, en este proceso virtual, creo que la gente se está replanteándose y esto me da muchísimo gusto ver que la gente que no pensaba que era necesario se convierte en algo naturalmente importante en tu vida.
Claro, sí, desde luego. Y fíjate que esto que comentas es importantísimo, ¿no? Porque, bueno, de pronto hablamos de cultura y de arte y todo este rollo, pero al final del día vamos un poco al concepto que finalmente, pues toda expresión del ser humano, básicamente, en general, ¿no? Sería una parte de su cultura. Y esto que dices de la cohesión social, de esta integración que se da a través, o sea, alrededor y respecto a todas estas manifestaciones culturales y artísticas, que es indispensable. Hoy ¿cómo ves tú especialmente pues el ámbito nacional y el ámbito en Jalisco? Es decir, empieza hoy reaperturas y ciertas cosas. Cuéntanos un poco qué es lo que viene, o sea, qué es lo que hay ahorita, por ejemplo, de qué se está permitiendo y qué visualizas tú con esto. Fíjate, Horacio, eso es muy importante porque el primer sector afectado por cualquier crisis, lamentablemente, es la cultura. Porque para muchos de la política piensan que la cultura es accesorio. No, nos dimos cuenta ahorita lo que estamos viviendo. Por ejemplo, estamos viviendo muchos procesos a nivel nacional donde la gente no podía postular para sus becas, donde la gente no podía tener acceso a los fondos de producción y de creación, donde la gente no tenía recursos para trabajar. Entonces, eso se vuelve más y más complejo a la hora de sus procesos creativos, ¿no? Y si lo Claro. estamos viendo a nivel nacional, tiene repercusión sobre los estados de manera directa. ¿Qué estamos viendo en los estados ahorita? En los estados también había un recorte brutal en materia cultural en Jalisco, lo sabemos todos, que fueron más del 30% del Wow. presupuesto de cultura. Entonces, también tuvimos que levantar la voz y pedir realmente en momentos difíciles es el momento donde se tiene que invertir más en la cultura. Y sobre todo cuando las personas están en casa, no pueden salirse, lo que se tiene que replantear es la forma de trabajar. La forma de trabajar en el sentido que hoy en día la forma que digamos híbrida de trabajar presencial y virtual, y lo que teníamos también que hacer es generar contenidos de mucha calidad, porque también abre otra oportunidad, una oportunidad enorme que muchos de los artistas no se dan cuenta tampoco. Por ejemplo, cuando tienes un evento presencial, tienes un grupo de personas que acuden a este evento, pero cuando es un evento virtual, pues todo el mundo te está viendo. Claro. Entonces abre un panorama, por eso cuando hablamos del panorama artístico nacional, ya se vuelve internacional. Un grupo que hoy se presenta de manera híbrida, me refiero presencial y virtual, puede tener una contratación en África mañana, porque muchos están viendo su trabajo a nivel internacional y eso les permite en cierta forma abrir otras puertas, pero a la hora de la crisis no nos dimos cuenta cómo lo podíamos hacer. Entonces, a muchos grupos que he estado trabajando cerca también les decía, no, no hay que ver la parte negativa. Al final de cuentas, la creatividad no muere. Esto es imposible, ¿no? Entonces, si la creatividad no muere, hay que buscar la forma de mantener esta parte que es la más importante. ¿Y cuál es la más importante? Es la parte de contenido que vas a generar para que todos y cada uno de los proyectos que vas a realizar sea un proyecto único. Entonces, a la hora de entender esto, ya quitaron prácticamente toda la parte del bloqueo mental para empezar a accionar su creatividad y su trabajo. Y especialmente, por ejemplo, en Guadalajara, sí, por ejemplo, teníamos un festival que es un festival muy importante en la ciudad, que sí, fui juez de este festival también, y a la hora de, después de un tiempo uno no podía empezar a trabajar presencial. Les decíamos, pues hay que mandarlo virtual. Y el festival se hizo con tanto esfuerzo y se logró ser un festival muy exitoso virtualmente. Claro. Entonces, sí estamos viendo también desde otros países que ya había este hábito de trabajar virtual. Inclusive hay festival que se hace desde un celular, desde un aparato, desde un celular. Claro. Entonces, la generación de contenido, el consumo de contenido, no importa realmente cómo.
Entonces, es hacer llegar ese contenido. Entonces, a la hora, después de esta pandemia o a lo largo de esta pandemia, que vayamos entendiendo poco a poco, todos se den cuenta que la pandemia a lo mejor también trae sus oportunidades y nosotros tenemos que estar abiertos para aprovecharlas. Desde luego. Finalmente es un tema de resiliencia, ¿no? Es un tema Exactamente. de reinventarse y de aprovechar estos momentos, ¿no? Finalmente las crisis pues son oportunidades y hay que visualizarlas como eso, ¿no? Así es, porque si es la forma que tenemos para trabajar, tenemos que adecuarnos a estas formas. Entonces, hay lugares que a lo mejor no hay teatro, hay lugares que no hay, por ejemplo, esto crea muchísimo trabajo también, algo que es otro fenómeno que estamos viviendo especialmente en Jalisco y en todo el país, especialmente porque muchos se dan cuenta que podrían tener un negocio sin tener un local. Claro. Entonces, a la hora de estar trabajando virtual, porque muchos esperaban, ah, no, es que espero una gran inversión para poder empezar a trabajar. No, 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 no. Ya empezaron a trabajar y siguen durante, a pesar de que la pandemia va bajando, pero siguen trabajando porque ya su modalidad es virtual. Entonces, eso es una oportunidad de negocios o de autoempleos también que la gente está Claro. generando con la misma creatividad. Y aquí lo importante finalmente, como hemos platicado, bueno, he platicado con algunos otras personas y amigos y en distintos medios y espacios, lo importante es pues que al final el producto que cada quien ofrece pues es único y tiene esas características y lo importante es que ese contenido sea bueno, sea de calidad, ¿no? Lo que decías tú. Ya no me ocupo primero de tener el dineral para poder tener el negocio y empezarlo, sino más bien me ocupo de hacer algo valioso que al final, pues con un teléfono puedo empezar a transmitir, a compartir y a entregarlo a otros lugares, ¿no? Esto sí es tan importante porque muchas veces antes, para empezar con cualquier negocio, uno esperaba tener un gran local, adecuar el local, gastar mucho dinero, pero ahorita lo que necesitas para tener cualquier negocio es un celular y un laptop, una laptop. Ya se acabó. Con que tengas estas dos herramientas, ya tienes tu negocio ambulante. Puedes trabajar donde sea en cualquier parte del mundo, ¿no? Es Porque correcto. es lo que estamos haciendo ahora. A lo mejor tendría que mudarme o tendría que ir hasta la Ciudad de México para hacer esta entrevista y nos dimos cuenta con la pura tecnología, la información se está llegando a la gente de manera similar. Entonces, Claro. esto nos da muchísimo gusto. Hay que abrirse también. Hay que abrirse a nuevos paradigmas, porque al final de cuentas, lo que estamos haciendo es mostrar que no vamos a flaquear, frente a esta gran crisis, como la veíamos al principio, ya Claro. vamos minimizando los efectos de la crisis. ¿Por qué? Porque vamos entendiendo mejor el ámbito que estamos viviendo. Eso me gusta. Vamos minimizando los efectos de la crisis y no es desde una perspectiva X, sino desde el trabajo, ¿no? Y fíjate ahorita que decías, esto es muy importante, tristemente, ¿no? Como decías, el 30% del recorte a presupuestos en cuestiones de cultura y artísticos, ¿no? Pero no sé qué respuesta habrán tenido cuando ustedes hicieron hincapié en la importancia de que no se recortara esto, porque al final del día, mucho de lo que la gente necesita sigue siendo esta, esta emocionalidad hacia arriba, es decir, salud emocional, y el arte, hijo, pues es una de las cosas que proporciona eso, ¿no? O sea, es decir, creo que, ¿qué impacto podrías ver tú en eso, mi querido Nesli? O sea, en la salud emocional. Es un gran cantante que decía algo, ¿no? No importa el número de dinero que vayas a tener, jamás vas a estar satisfecho. Porque al final de cuentas el dinero es un número y los números son infinitos, ¿no? Claro. Entonces, lo que ahorita estamos tomando en cuenta, lo que la gente realmente necesita es esta paz emocional, es esta estabilidad emocional. Claro. Entonces, si tenemos esta estabilidad emocional, diría, en una conferencia anterior les decía, ¿sabes qué? Si no tuviéramos realmente el arte y la cultura, viviríamos en un infierno. Porque al final de cuentas,
cuando las personas tienen esta sensibilidad artística, entonces razona, sabe que no tiene que hacer daño al otro y tampoco tiene que hacerse daño. Entonces, al final de cuentas, el respeto a la vida humana en cierta forma es por una mera sensibilidad de que yo cuido al otro y el otro me cuida. Entonces, en la cultura que hacemos, buscamos la forma de llevar algo, de compartir algo que tenemos en común. Porque estas sensaciones estas emociones con las cuales nacimos, no desaparecen de un día a otro. No. Por eso es tan importante tú como terapeuta, ya sabes que a la hora de trabajar con una persona, estamos volviendo a estabilizar estas emociones. Y a la hora de estabilizar estas emociones, equilibrar estas emociones, encontramos personas felices. Porque uno se da cuenta, el dinero no hace feliz a nadie. Es más dinero tienes, más tienes que cuidarte, más tienes que, más tienes que estar vigilando quién te quiere hacer daño o no. Entonces, lo que buscamos ahora, que es lo más importante, es ver si tuviéramos algo y lo compartimos con las demás personas, ¿qué pasaría? Esas personas vivirían porque son las primeras que nos cuidan realmente. Entonces, cuando una persona tiene con qué vivir, yo decía, nadie nace con una cruz de delincuente en su frente, ¿no? Claro. Muchas veces la vida te lleva a ciertos procesos y conductas que definamos como conductas antisociales, que diríamos, ¿no? Con toda la reserva de conductas antisociales. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Entonces, es una persona que busca dañar a otra persona, a su semejante, ¿no? Pero en una persona que tiene esta sensibilidad, practica el arte, la cultura, sabe realmente la importancia de la vida, la convivencia, no va a buscar dañar a otra persona. Entonces, eso se vuelve la importancia que tiene en la vida de cada ser humano la cultura y el arte. Entonces, no es que sean artistas todos, no nacimos para ser artistas todos. Muchos nacen también para ser espectadores del arte. Muchos nacen para ser productores, muchos nacen para ser ejecutantes, pero en esta gran comunidad que tenemos en el país, porque no es únicamente en Jalisco, como sabes, como decían, bajo cada piedra hay un artista, ¿no? Pero ahora que estamos viviendo, como decía un programa anterior, pues si conoces Jalisco, conoces a México, ¿no? Entonces, porque toda la cultura, la tradición sí existe aquí. Por eso no pudimos atrevernos a no levantar la voz en caso de un recorte presupuestal en materia cultural, porque va más allá, va hacia la paz social que estamos buscando. Porque si no tenemos presupuesto para invertir en estas personas, en los talleres, en los centros culturales, en los proyectos productivos, en los proyectos creativos, pues estamos alejándonos todos los días de la paz social que estamos buscando. No sería incongruente trabajar por la paz social de una mano y cortar todas las alas en otra mano. Entonces, esto es lo que estamos buscando, ¿no? Una cohesión, una paz social, pero a través de la cultura y el arte, porque recuerdo muy bien, cuando estábamos en Zapopan, les decía, ¿sabes qué? A la hora de mandar un evento cultural, no quiero policía cerca, porque aunque sea un espacio difícil, pero si mandamos la cultura y el arte a una colonia específica y mandamos a policía lo que representa, al final de cuentas, es represión. Sí. Muchos ciudadanos así lo ven. Así es. Entonces, y si es así, ¿para qué mandarnos cultura y me mandas un represor? Eso es una interpretación. En muchos casos no es cierto, porque son personas que apoyan al evento. Pero eso también tenemos que cuidar muy bien. Y yo les decía,
Si realmente queremos un país en paz, lo podemos lograr en 2, 3. ¿Cómo? Revertir el presupuesto. Cambiar el presupuesto que estamos dando a seguridad pública, enviar este presupuesto a cultura, arte, deporte, educación. Automáticamente tendríamos personas más sensibles, más fuentes de trabajo, que es algo muy importante, Claro. porque un artista crea trabajo para un numeral de personas. El abogado tiene trabajo porque tiene que hacer contratos. El arquitecto tiene trabajo porque tiene que realizar, diseñar escenografías. El carpintero tiene que trabajo porque tiene que realmente montar, fabricar cosas. El iluminador tiene trabajo. Muchos tienen trabajo alrededor de un proyecto artístico. Claro. Entonces, ¿quién va a registrar los derechos de una obra? Un abogado. Entonces, todo esto implica una industria realmente muy importante en la vida comunitaria del país. Pero lamentablemente muchos no conocen los datos duros, piensan que los que se dedican al arte y la cultura es un hobby, pero un hobby que salva millones de vidas. Por el único hecho de ser un hobby que salva millones de vidas, deberíamos invertir más, porque decíamos generalmente, ¿no? Conocemos muy bien el presupuesto privado y el presupuesto público. Un presupuesto público que es base cero, realmente, porque de lo que entra se va a gastar, por eso dicen el gasto público. Entonces, es tiempo de revertir un poco y decir, en lugar de dedicarnos al gasto público, vamos a hacer una inversión pública. Vamos a invertir. Para potencializar realmente los talentos que tenemos. Pero talento en todo. No es talento únicamente en la cultura y el arte. Hay muchas personas jóvenes talentosísimos en la educación, pero no tienen apoyo. En el deporte, que no tienen apoyo. Entonces, ¿qué tienen que buscar? Otra fuente de ingreso, otra fuente de financiamiento. Y sabemos que las fuentes de financiamiento vienen de manera legal o ilegal, pero nunca lo sabes hasta después de meterte. Entonces, por eso, siendo instituciones públicas que tienen que velar por el bienestar de los niños, niñas, jóvenes y toda una sociedad, se tiene que buscar la forma de distribuir estos recursos para que sea equitativo y que tengamos o vamos a la búsqueda de esta paz social. Claro. No, bueno, y es un tema maravilloso, ¿no? Porque como bien dices, finalmente no todo mundo es un artista encumbrado y reconocido, pintor, cantante, músico, escultor, no todo mundo llega a eso, pero hay muchas personas que se dedican al arte en distintísimos niveles, ¿no? O sea, en cualquier escenario encontramos arte y expresión cultural. Igual que encontramos deporte, ¿no? O sea, aquel que hace deporte todos los días, que no está compitiendo para salir en la tele ni ganar una medalla, está haciendo deporte y está cultivando su cuerpo y está generando un mejor ambiente finalmente para él en su casa y en una serie de cosas, trabajando en su persona, ¿no? Y esto que dice respecto a la cultura, que como pues asesor en distintos ámbitos y áreas de tu vida, este impacto que dices, pues finalmente es un impacto que tiene que ver con esto de la paz social y este efecto social, ¿no? Definitivamente, porque al principio uno decía, no, pues le apoyo. No, no estás apoyando a una persona, estás apoyando a toda una comunidad. La comunidad. Y estás apoyándote a ti misma, tú que estás, porque todos estamos bajo la lupa de la inseguridad, como de salida, ¿no? Entonces, ¿qué te parece alguien que vive con 1 centavo al día y es tu vecino y tú vives con millones al día? Entonces, esta persona, lo primero, ¿qué ves en esta persona? Es un peligro, ¿no? Porque al final de cuentas, esta persona no puede comer bien en un día, mientras tú estás derrochando todos los días, ¿no? Entonces, hay que buscar ese equilibrio, ¿no? Buscar ese equilibrio en el buen sentido.
Entonces, el apoyo, el dar la mano al vecino, porque al final de cuentas tenemos que empezar desde lo local para ir a lo global. Si vamos desde lo local, sabiendo que hay un grupo aquí cerca de mi casa que tiene necesidades legítimas. Cuando digo necesidades legítimas, no es lujo, no es nada ostentoso, no. Cosas básicas. Sí, sí, necesidades primarias. Necesidades primarias que deben vivir todas las personas sin tener preocupaciones por eso, ¿no? Entonces, cuando llegas en estos momentos y ves tanta gente que tiene necesidades primarias, entonces algo pasó. Es porque la distribución no está bien hecha. Entonces, cuando un muchacho es talentoso, una muchacha es talentosa, y lo único que está buscando es un empujón, claro, para ir más allá, para subir a la otra escalera, ¿no? Y de repente no encuentra esto. Llega un momento de frustración. Y esta frustración muchas veces la desquita con la vida de otra persona. Uno nunca sabe lo que está pasando. Uno no conoce todas las historias de la calle. Todas las historias detrás de estas personas que están en la calle. Entonces, también cualquier proyecto social que va más allá del te doy comida, te doy cosas básicas para poder sobrevivir. No, hay personas que a lo mejor no necesita realmente dinero, porque necesita un trabajo que pueda procurarse de ese dinero. Hay personas que a lo mejor el hecho de que lave tu auto este día le ayudas a vivir y le ayudas a mandar a sus hijos a la escuela. Recuerdo un caso súper importante, ¿no? Es una niña, recuerdo muy bien, siempre pasaba por Manuel Acuña y ella pues la veía pidiendo en la calle, ¿no? Yo siempre en el mismo semáforo me quedaba y hablaba un poquito con ella y de repente, para empezar a conocerla a la niña, saber por qué está aquí, ¿no? Y de repente le daba dinero, ¿no? Y la mamá estaba a un lado. Y de repente le pregunté, ¿pero por qué estás aquí? Y me dice, ¿sabes qué? Yo tengo que trabajar porque después voy a ir a la escuela. Y con ese dinero que me ayudan, yo compro los materiales para poder ir a mi escuela. Claro. Y de ahí también puedo comer algo. Entonces, una bebé que ya tiene esta filosofía, que tiene que trabajar en la calle, y después la vi cambiándose de la ropa de la calle para poner su uniforme blanco hermosa para ir a la escuela. Entonces, estos casos, ¿cuántos tenemos en el país? Sí, claro. ¿Cuántos tenemos en Jalisco? Que pudieran ser grandes talentos si tuvieran el apoyo, pero lamentablemente no lo tienen. Entonces, son para estas personas que tenemos que estar trabajando todos los días. Entonces, una persona así que asista a una obra de arte, obviamente tiene otra sensibilidad. Una persona que cree que puede tener, que con su esfuerzo va a lograr las cosas, es porque tiene una sensibilidad. Entonces, estas personas tenemos que desarrollar sus potenciales. Claro. Y lamentablemente, muchas veces no tenemos la oportunidad de encontrar, por ejemplo, un coach que te dice, yo voy a ayudarte a desarrollar tus potenciales. Y se quedan a medio camino. Y muchos también que están en la delincuencia son súper inteligentes. Por eso están también muchos. Pero no tuvieron la oportunidad de desarrollar sus inteligencias en un ámbito que diríamos socialmente aceptable. Claro. Y fíjate que esto que dices es importantísimo, ¿no? Con todo lo que nos compartes, pero en este tema creo que el arte y la cultura salvan, y salvan de muchas cosas. Y hoy nos tienen que salvar de situaciones de angustia, de depresión, de ansiedad, pues de todos estos epidemia que son los paralelos, ¿no? O sea, nadie habla de
de un problema gravísimo como los suicidios. Hoy el índice de suicidios tristemente ha aumentado enormemente, porque tengo pues, en consulta y mucha gente conocida que está pues, en situación de depresión, de ansiedad, etcétera, etcétera, ¿no? La experiencia trabajando en Zapopan, recuerdo a un chico que se llama Nam, que es músico y que él estuvo metido en situaciones, yo trabajo mucho con el tema de la prevención de adicciones, y él para mí ha sido un referente en mi vida profesional y personal, porque es un chico que salió de un escenario de un consumo, de una situación, no estoy contando nada que no se sepa, él así lo comparte, y ayuda a muchos otros chicos que están en situación de calle, de adicción y de problemáticas de consumo, a través de su música. Él hace hip hop y rap y una serie de cosas, ¿no? Entonces, yo comparto esta experiencia con mis muchachos cuando trabajo con ellos aquí en la consulta o en otros espacios como centros de integración, para que vean que el arte salva, ¿no? Desde esta perspectiva, ¿no? Esto que dices no solo de la niña. Sin duda, el arte salva vidas, así de claro, ¿no? Porque muchos casos sabemos que son personas que estaban casi en la boca de la delincuencia. Sí, claro. Y encuentran la oportunidad con la danza, la música, el teatro. No es únicamente las bellas artes, el deporte, todo esto. Entonces, obviamente, la cultura te salva la vida. Entonces, cuando estamos viviendo estos procesos, a veces estamos totalmente nublados. No sabemos para dónde, cómo, qué hacer. Y llegando a estos momentos, llegando a estas oportunidades de vida, lo único que hace la gente es como volver a rebobinar, reprogramar el chip que teníamos, porque al final de cuentas se da cuenta que sí hay otra forma Sí, claro. de pensar. No es el único del escalón de la vida. Entonces, cuando un país realmente donde se invierte en la cultura y en el arte, recuerdo muy bien, este país tiene que vivir bien, el nivel, la calidad de vida tiene que ser la mejor. Recuerdo en Alemania había proyectos especialmente que apoyaba a niños de diferentes países del mundo. Entonces, como no tenían muchos jóvenes, Sí. tenían que albergar a todos estos muchachos de diferentes países del mundo. Y había fondos específicos para pagar sus estudios, para dedicarse al arte, la cultura. Y curiosamente, a lo mejor si necesitabas una beca en ciencia, te dicen que no, queremos personas que se dedican al arte y la cultura. Entonces, estos son programas realmente de gran valor, de gran calidad, porque la inversión se hace en el ser humano para convertir este ser en un capital. Y si tenemos este capital como el primer punto en nuestro país, se va desarrollando y vamos a llegar a un momento, realmente dicen, lo malo se contagia, lo bueno también se contagia. Claro, por supuesto. Entonces, si la mayoría es buena, obviamente se va a contagiar a un sinnúmero de personas donde ese círculo se convierte en un círculo totalmente virtuoso. Es correcto. Pero lo que estamos viendo cuando dejan el arte y la cultura en el escalón más abajo, entonces, ¿qué estamos dejando atrás? Estamos dejando a los jóvenes, estamos dejando a los niños, estamos dejando a las niñas y pensando que estamos haciendo un gran trabajo. No, no estamos haciendo un gran trabajo si no invertimos en ellos. Pero curiosamente, pasa al revés cuando se tiene que castigarlos. Terrible. ¿Por qué hay tanta inversión en seguridad pública? Es algo sencillo, para castigar a todos los jóvenes que no pudimos apoyar o no quisimos apoyar. Claro.
Es correcto. A los que no les abrimos oportunidades, ¿no? Exactamente, como no tienen, como no tuvieron, como diríamos, oportunidades, parejas para todos y todas, entonces ya vamos a meter un sistema para castigarlos. Y en ese sistema para castigarlos son millones y millones de pesos y de dólares que estamos gastando. Realmente es un gasto público, el peor gasto público que existe en cualquier ejercicio de gobierno, comprando patrullas, comprando motocicletas, comprando helicópteros, haciendo un C5 el más grande del mundo, todo esto para reprimir y castigar a nuestros jóvenes, porque no supimos darles una oportunidad de vida. Y Claro. esto es lo que llamamos un buen ejercicio de gobierno. Claro. Qué utópico. Y utópico completamente. Y finalmente los centros de readaptación y de rehabilitación social, pues distan mucho de serlo y dejan mucho que desear, pero curiosamente, y tengo varias amistades, varias personas cercanas, especialmente una que trabaja con cuestiones artísticas, con pintura, con un proyecto muy hermoso y ayuda a personas que están internas y los estimula, los apoya con trabajo y sus obras son compradas fuera y ellos pueden mantener a su familia. O sea, creo que hay miles de formas, pero este es un ejemplo de cómo esta cultura y cómo el arte deben de incidir en una rehabilitación, reinserción y cómo podemos acompañar, ¿no?, a nuestros jóvenes, no tan jóvenes, en estos procesos respecto a un tema de una cohesión social, de una salud social, de un bien común mucho mayor, ¿no? Eso sin duda, y eso es lo que también, lo que acabas de decir, es un ejemplo tan acertado porque realmente lo vivimos todos los días, ¿no? En Zapopan hemos tenido la oportunidad de trabajar con diferentes reclusorios, ¿no? Inclusive con la Fiscalía del Estado, cuando estuvimos allá. Entonces, te das cuenta realmente, primero hay una angustia permanente que viven estas personas. Uh-huh. Y el arte y la cultura, la pintura, la danza, el teatro, la poesía, cualquier actividad artística que pueda elevar en cierta forma el espíritu del ser humano, que diríamos bienvenida, bienvenido en cualquier centro de readaptación. Y dice centro de readaptación, yo les llamaría centro de destrucción masiva, casi casi, porque un niño que entra a un centro jamás sale igual, porque sale distorsionado, trastornado totalmente, y muchas veces no tienen oportunidad de acudir con un terapeuta privado, claro, para poder hacer realmente esta reinserción, que diríamos, ¿no? Entonces, yo ahorita que estoy trabajando con diferentes pintores, pintoras, entonces uno se da cuenta del magnífico trabajo, como diríamos, lo que están plasmando en un lienzo, que es toda la frustración, toda la alegría, todo el amor, todo lo que tienen, lo plasman en un lienzo, ¿no? Entonces, cuando estás viviendo estos momentos, dice, qué maravilla, ¿no? Imagínense convertir cada centro de readaptación en un espacio de pintura, de danza, de teatro, de poesía. Realmente tendríamos un verdadero centro de readaptación. Eso es el uno. Y el dos, mientras yo sé que muchos reclusorios tienen adentro muchísimo trabajo, los reclusos, ¿no? uh-huh, Están trabajando para grandes empresas. claro. Que estamos consumiendo nosotros afuera. Pero ¿cuál es lo trágico? A la hora de salir, no quieren darles trabajo. Así es. Entonces, adentro los puedes explotar, que es una sociedad totalmente injusta. Los puedes explotar, que te fabrican muebles, que te fabrican todo,
pero a la hora de estar fuera, quieren pedir un trabajo, dicen, no. Claro. Entonces, ¿de qué proceso de adaptación estamos hablando, no? No, terrible. Entonces, hay muchos, les conviene estar adentro. Recuerdo hace poco, Claro. un amigo que tuvo un conflicto bárbaro, fue una detención ilegal. A la hora de llegar a la fiscalía para ver el proceso, ¿y qué pasó? Hay otro muchacho, fue una detención temporal, ¿no? 72 horas. Hay otro muchacho que habían detenido y el muchacho, él no quería salir porque me dice, Lick, ¿sabe qué? Pues yo no quiero salir porque no tengo nada, no sé, no tengo casa, no tengo para dónde irme. Entonces, le dice, ¿qué necesita? Así que pues, para un camión porque ni sé para dónde irme. Entonces, no tenía nada porque lo ideal para él era quedarse para que lo enviaran a Puente Grande y que pudiera estar vinculado a procesos y quedarse a vivir ahí. Terrible. ¿Ven la ilusión de un ser humano por no tener la oportunidad de vida? Un hombre joven que su ilusión era quedarse dentro de la cárcel, por lo menos para asegurar una comida, para asegurar un techo. Esto es la realidad que vivimos. Ay, mi querido No Nesli. es que nos cuentan, son cosas que vivimos. Claro. Entonces, cuando uno se dedica al arte y la cultura, a lo mejor podrías tener 20, 30 profesiones diferentes, pero cuando estas profesiones no están vinculadas con causas sociales, no te sirven para nada. Es correcto. Mi querido Nesli, pues es un tema apasionante, maravilloso y bueno, haber compartido contigo en Zapopan todas estas experiencias es maravilloso y ver cómo acercarle a la gente opciones de distintas expresiones culturales y artísticas, pues ha sido maravilloso, fue una experiencia increíble y yo estoy cierto de que salva vidas. Y te agradezco infinitamente tu tiempo, me encanta. Por favor, compártenos, dinos teléfono, redes sociales, ¿dónde te encuentran? Muy bien, pues como saben, estoy en Guadalajara, Jalisco. La verdad sí me dio un enorme gusto también porque hicimos un equipo, pues un súper equipo en Zapopan porque muchas veces alguien piensa cuando alguien realiza una acción, entonces no es una sola persona que realiza la acción dentro de un gobierno, es un gran equipo. Cada quien colabora de una forma u otra para que se haga algún proyecto, algún evento dentro de un gobierno. Entonces, yo siempre decía, estando en una institución, cada logro de esta institución es de todos. Y también cada fracaso es de todos. Entonces, tuvimos la oportunidad de hacer un mega equipo en Zapopan y creo que también todavía me da muchísimo gusto ver cuando hablo con muchos compañeros de Zapopan y me dicen, no, es que los extrañamos, que cuando estaban. Eso nos da mucho gusto, ¿no? Porque hubiéramos querido que las cosas sigan mejorando todos los días. Claro. Pero lamentablemente cada gobierno tiene su filosofía y la respetamos, ¿no? Pero aquí seguimos trabajando. Yo estoy en Guadalajara. Mi número telefónico es 333-464-7444. Repito, 333-464-7444 para cualquier consulta. En Facebook estoy como Nesli Monbrun. Es una página que pueden poner que me gusta. Ahí también contesto a todos. Y mi correo electrónico es círculo de libertad creativa completo @gmail.com, círculo de libertad creativa @gmail.com. Cualquier consulta estamos a sus órdenes y ojalá todas las personas que vayan a ver este programa realmente estén en contacto, porque nosotros, al final de cuentas, somos un vehículo para trasladarles la información y que hagan el buen uso de esta información. Y siempre les mandamos abrazos y con mucho cariño. Pues mi querido Nesli, es un placer, muchísimas gracias, gracias por tu tiempo, gracias por compartir
tu experiencia en este tiempo, en tu carrera, pero en estos tiempos últimos y bueno, invitándonos a ser creativos, a crear contenido, a apoyar proyectos culturales, a seguirlos, apoyarlos en todas las formas, no solamente como profesionales, sino como espectadores, como bien dices, que el arte que el arte y la cultura se vuelvan parte de nuestra vida y de nuestro bien social y común. Así es que muchas gracias, gracias a Aztele TV por hacer posible y gracias a todos los que nos acompañan y nos regalan el favor de su preferencia. Muchísimas gracias. Aztele.tv. Aztele.tv.